Muy bien, jóvenes, buenas tardes con todos los presentes. Esta tarde vamos a ver pues en el curso de Historia del Perú, tema número 3: la resistencia indígena y las guerras civiles, ¿no? Vemos pues, como la semana pasada les había ya dado un pequeño avance, ¿no?, de lo que íbamos a ver en el día de hoy. Obviamente eh, nuestros antepasados nunca estuvieron de acuerdo pues, ¿no?, con el poder que ejercían los españoles sobre ellos, sobre todo abusos, ¿no? Y abusos pues de manera desmedida, pues, ¿no? Porque no eran simples abusos, nada más, sino eran abusos desmedidos que obviamente pues no llegan pues a cansar y sobre todo a mortificar ya a la gran población que era pues los indígenas. Para ello, obviamente, ¿no? Eh, Ante la llegada de los españoles, y ellos pues los españoles, como te lo dije, oye, los españoles entraron a saquear, la verdadera palabra es saqueo, ¿no? Saqueaban todo lo que encontraban a su paso y por donde andaban. O sea, ya era ¿sabes qué? Era una ambición desmedida, ¿no? Ambición de poder. Por ello, pues, ¿no? Primero, el primer grito de defensa, pues, no, fue la defensa inca. La defensa inca, digamos, como primera reacción, ¿no? Ahí empieza toda la resistencia indígena. Las primeras reacciones de la resistencia indígena contra la invasión europea se iniciaron, pues, el mismo año de la llegada de los ejércitos de Pizarro. Ya también te he explicado, ¿no? Pizarro, pues, ingresó a las cárceles y sacó lo peor que había, los que estaban condenados a muerte, ¿no? Eran delincuentes, en potencia, criminales, ¿no? Entonces, eso es lo que trajo acá Pizarro. Él mismo, él mismo no era pues una persona culta, letrada o de carrera, no, no. Él era pues un analfabeto, criaba cerdos, ¿no? Entonces, los primeros en iniciarla, ¿no?, fueron la resistencia, los tres principales generales del Inca Atahualpa. ¿Quiénes fueron ellos? El general Rumiñahui, desde el norte, el general Calcuchima por el centro y Apu Kix al sur, quienes organizaron la resistencia militar en las zonas que estaba bajo su control, hostilizando el avance español desde la caída de Cajamarca en 1532. Más de 10 batallas, ¿no? Más de 10 batallas libraron estos generales contra las tropas europeas invasoras. Sin embargo, el intento más importante por librarse del dominio español lo encabezó Manco Inca Yupanqui, a partir, ¿no?, de su alzamiento iniciado en mayo de 1536, 4 años nomás de la llegada de los españoles, siendo su acción más que una rebelión, una larga lucha por la reconquista del Tahuantinsuyo. Reacción de Manco Inca. Antes de ingresar al Cusco, Pizarro decidió nombrar emperador a Manco Inca Yupanqui. Este era otro hijo de Huayna Cápac, quien, al igual que el otro asesinado que fue Tupac Hualpa, al que le llamaban Toparpa, era enemigo de Atahualpa y partidario de Huáscar. El jefe español y el nuevo Inca ingresaron en noviembre de 1533 al Cusco, que fue, escucha, que fue saqueado por las tropas españolas, saqueado
saquearon todo el Cusco, ¿no? Entonces, harto de humillaciones e interpretando el sentir general de su pueblo, Manco Inca decidió en secreto la resistencia y el ataque contra los invasores. Abandonó así su papel de colaboracionista y se rebeló contra sus antiguos aliados, movilizando una gran fuerza estimada entre 100.000 y 200.000 hombres. A mediados de 1536, Manco Inca coordinó el ataque y cercó del Cusco, que estuvo peligrosamente cerca de aplastar a los 190 españoles que ocupaban la ciudad. La rebelión también se propagó rápidamente por la sierra, con una serie de inesperadas victorias indias a cargo de Kisu Yupanqui. Lo que empeoró las cosas para Pizarro fue el retorno, ¿no? De un descontento Almagro al Perú, tras su desastrosa expedición a Chiri, ¿no? Este era pues el extremo sur de Nueva Toledo, lo que es el actual país de Chile, ¿no? Después tenemos la resistencia inca de Vilcabamba, entre 1532 y 1572. 40 años duró esta resistencia. Manco Inca desistió, pues, ¿no? Al ver el ejército de Almagro entrar al Cusco, después de levantar el cerco de la ciudad, reunió los restos de su ejército y se retiró a la selva alta cusqueña, virtualmente impenetrable por las laderas orientales de los Andes. Allí, pues, estableció un reino neoinca en Vicos, en la región de Vilcabamba, que continuó existiendo durante las 3 décadas posteriores. Manco Inca fue muerto en 1545 por el almagrista Diego Méndez. Este hecho ocurrió en plena guerra civil entre los españoles, no porque ya comenzaron a pelear entre ellos. No, que yo quiero esto, no, que yo quiero el otro, entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro, ¿no? De aquí aparece, pues, Zairi Túpac, ¿no? Gobernó Vilcabamba luego de la muerte de su padre Manco Inca. Se volvió cristiano y se entregó a los españoles, aceptando el requerimiento propuesto por el virrey Hurtado de Mendoza. Renunció a la rebelión y recibió en cambio algunas encomiendas, o sea, algunas tierras, ¿no? En el valle de Yucay, en el Cusco, pero murió en 1560 en los dominios de Yucay. Después viene Titu Cusi Yupanqui. Titu, no es Tito, no, sino Titu. Titu Cusi Yupanqui era otro hijo también de Manco Inca, quien prosiguió la resistencia en 1562. Fue el único inca que escribió o dictó una crónica de las acciones de su padre en la instrucción al licenciado Lope García de Castro. Durante su gobierno de Titu Cusi Yupanqui, se desarrolla en la Sierra Sur un movimiento de rechazo al dios cristiano, el Taqui Oncoy, o también enfermedad del baile. Firmó el Tratado de Paz de Acobamba en 1566, por el cual fue bautizado y permitió el ingreso de misioneros agustinos para evangelizar Vilcabamba. Su muerte no ha logrado ser totalmente esclarecida por los historiadores. Le sucedió su hermano Túpac Amaru I. ¿Quién fue Túpac Amaru I? El virrey Francisco de Toledo
ordenó atacar el fortín de Vicos en Vilcabamba, a raíz de la muerte de españoles acusados del asesinato de Titu Cusi Yupanqui. Toledo envió tropas bien armadas y pese a la resistencia que encontraron y a la difícil geografía de aquel sitio, fueron en búsqueda del Inca Túpac Amaru, quien se había internado en la ceja de selva. El líder indígena fue capturado junto a otros miembros de la élite inca por el capitán Martín García de Loyola, aprovechando una delación. Los prisioneros fueron llevados al Cusco y su llegada fue ocasión de regocijo general. Luego de ser recluido inicialmente en Sacsayhuamán, el Inca Túpac Amaru fue decapitado en la plaza cusqueña en 1572 bajo las órdenes de Toledo. Había muerto pues el último Zapa Inca, como se le llamaba a las principales autoridades del Imperio Incaico. Pero después, por la misma ambición que tenían, ¿no?, los españoles, surgen pues las guerras entre los conquistadores entre 1537 y 1554. ¿Cómo se da esto? Tras caer el Tahuantinsuyo, se produjeron choques entre los conquistadores debido a desacuerdos causados por el reparto de tierras y bienes. Las disputas por el poder político y los intereses económicos de los invasores tienen su origen en la capitulación de Toledo, en el año de 1529, que otorgó mejores títulos y beneficios a Pizarro que a Diego de Almagro, desencadenándose pues violentos enfrentamientos y la formación de los bandos de los pizarristas y los almagristas. Y surge pues, ¿no?, ante este enfrentamiento ya anunciado, surgen pues la guerra de las fronteras. Las relaciones entre Almagro y Pizarro habían sido conflictivas ya hace un tiempo, debido fundamentalmente al tema de la división del botín de conquista. La poca precisión sobre quién realmente tenía jurisdicción real sobre el Cusco hizo pues que Pizarro persuadiera a Diego de Almagro para que dirigiera una expedición para conquistar Chile, en donde se esperaba pues que encontraría suficientes tesoros con los cuales satisfacer su ambición de descubrimiento y conquista. Después de 20 meses, Almagro y los de Chile retornaron al Perú envueltos en fracaso. Al enterarse de la rebelión de Manco Inca, vio la oportunidad de deponer a Pizarro y tomar lo que creía era suyo. Ambos ejércitos españoles se enfrentaron cerca del Cusco el 6 de abril de 1538 en la famosa Batalla de las Salinas. Las tropas de Almagro son derrotadas y es tomado prisionero y llevado al Cusco, donde sería juzgado y condenado a muerte por estrangulamiento. Diego de Almagro es ejecutado el 8 de julio de 1538. La guerra de Almagro el Mozo. 3 años más tarde, luego de la muerte de Diego de Almagro, aparece en escena, pues, ¿no?, Diego de Almagro el Mozo, su hijo, quien cobraría venganza contra Pizarro, y de esta forma, pues, el Mozo y otros almagristas terminaron asesinando a Pizarro un 26 de junio de 1541, cuando Pizarro pues se encontraba en una cena, ¿no?, ahí en Palacio de Gobierno.
Hasta ahora está marcado dónde lo mataron a Pizarro, por si acaso. Los leales a Diego de Almagro el Mozo lo nombraron gobernador, ¿no? Y se levantaron contra la autoridad del enviado del rey de España, Cristóbal Vaca de Castro, en calidad de juez comisionado y gobernador del Perú. Ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Chupas, muy cerca de Huamanga, en el departamento de Ayacucho, el 16 de septiembre de 1542. Almagro el Mozo, ¿no?, pretendió asilarse con los incas de Vilcabamba, pero fue capturado y ejecutado en el Cusco. Al momento de su muerte, Diego de Almagro el Mozo tenía apenas 20 años, siendo el único mestizo de su época que llegó a comandar un ejército de 700 soldados. Pero también aparece, ¿no?, la rebelión de los encomenderos. En cuanto a las revueltas civiles en el Perú, ¿no? En cuanto a las revueltas civiles en el Perú hispano sobre todo, ¿no?, el rey intervino para restaurar el orden. En 1542, Carlos I promulgó las leyes nuevas de Indias, que creaban el virreinato del Perú, ¿no?, en 1542. En virtud de la creación del virreinato, el rey nombra primer virrey del Perú a Blasco Núñez de Vela, quien llegó al Perú con la disposición de hacer cumplir las recientemente leyes promulgadas, ¿no?, por el rey, ¿no?, que suprimían, ¿no?, las encomiendas hereditarias, pero los encomenderos se rebelaron. Acaudillados por Gonzalo Pizarro, derrotaron al ejército del virrey en la batalla de Iñaquito. Mientras tanto, en el sur del virreinato del Perú, Diego Centeno, leal al virrey Blasco Núñez de Vela y a la corona española, al enterarse de la muerte de este, se levanta en armas contra Gonzalo Pizarro y trata de restablecer la autoridad real. Ambos ejércitos se encuentran frente a frente cerca del lago Titicaca, en Puno, y se enfrentaron pues en la batalla de las Guarinas, en 1547, en la cual es derrotado Diego Centeno. Gonzalo Pizarro se convierte pues así en líder absoluto del virreinato del Perú. Enterado de la rebelión en España, el rey nombra al sacerdote Pedro de la Gasca presidente de la Real Audiencia de Lima y pacificador del Perú, con poderes extraordinarios. El ejército de Pedro de la Gasca desembarca en el Perú y rápidamente se dirige hacia el Cusco. A ambos ejércitos se enfrentan en la batalla de Jaquijahuana, cerca del Cusco, en el año de 1548. La Gasca derrota a las fuerzas de Gonzalo Pizarro, quien fue capturado y ejecutado. La guerra de Francisco Hernández Girón. Tras su victoria, Pedro de la Gasca elimina las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. También redistribuye las encomiendas existentes en el Perú. Aparentemente, la Gasca no pudo satisfacer del todo a sus leales, lo que generó nuevos descontentos. Esta vez entre los leales a la corona, ¿no? Dejando pues este germen de descontento, la Gasca retornó a España. Los encomenderos, descontentos o insatisfechos, nombraron como líder a Francisco Hernández Girón. La rebelión se hace ahora en nombre de los españoles
pobres, gracias a los cuales se había efectuado la conquista del Perú. Girón formó un respetable ejército y avanzó hacia Lima. Las tropas de la Real Audiencia, al mando de Alonso de Alvarado, salieron a su encuentro. El enfrentamiento se produce en la batalla de Chuquinga, saliendo vencedor Hernández Girón. Posteriormente, Hernández Girón es derrotado en la batalla de Pucará, siendo capturado en Jauja, llevado a Lima y ejecutado en 1554. El control real se imponía en el Perú hispano. Posteriormente, los reyes de España enviaron otro virrey al Perú, pero ya con otras disposiciones. Bien, ¿alguna pregunta, caballeritos y caballeritas? ¿Están ahí? No están, creo. Sí, profesor. Ya. Yo pensaba, como nadie dice nada, que ya no estaban ya. Bien. Entonces saquen su separatita para desarrollar la práctica, por favor. ¿Listo? ¿Listo, Calisto? Sí, profesor. Ya, listo. Vamos entonces con la primera, que dice así. La caída del imperio incaico fue facilitada principalmente por la caída del imperio incaico. Fue facilitada principalmente por que encontró Francisco Pizarro cuando llegó. La A, Claro, ¿qué dice la A? los conflictos interiores que lo afectaban. Claro, pues había guerra pues entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, ¿no? Estaban peleando pues entre ellos y obviamente pues eso facilitó, ¿no? Porque mira, ve, de repente, ¿no? Porque también es un supuesto. ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado los dos hermanos, digamos, en buenas relaciones? Le hubieran hecho el pare, ¿no? A los españoles. No hubiera sido tan fácil para ellos, ¿no? Conquistar el Perú. Bien, la número 2 dice, Pizarro ordena la ejecución del general Calcuchímac en la hoguera, acusándolo de acusándolo de ¿a qué inca nombraron ellos primerito? Los españoles, ¿a qué inca nombraron primero? La D. ¿La qué? La D. La D. D de dedo, ¿verdad?
¿Esa? ¿Qué dice la D de dedo? ¿Qué dice la D de dedo? Porque si te preguntan en la universidad, ¿es decir la D nada más? No. Tienes que decir qué cosa es, ¿no? Haber asesinado a Toparpa. Claro, haber asesinado a Toparpa, esa es la respuesta, ¿no? Acuérdate, Pe, que al Inca que nombró Pizarro, ¿no? Su seudónimo era Toparpa, ¿no? Número 3. General Calcuchima, no, perdón, General Atahualpista, derrotado por Manco Inca y Francisco Pizarro en su avance de Cajamarca al Cusco. Yo creo que ya te dije la respuesta. Yo creo que ya dije la respuesta sin querer. Sí, gracias. Calcuchima. Esa es la respuesta, ¿no? Ese fue el general atahualpista, derrotado por Manco Inca y Francisco Pizarro. Número 4. Movimiento de resistencia andino que planteaba el retorno y la unión de los dioses andinos y la expulsión de los españoles. Su núcleo de acción estuvo en Ayacucho. Este fue... ¿Quién fue? Acá está la respuesta. Taki Ongoy. Taki Ongoy fue, ¿no? El movimiento de la resistencia. ¿Sí? Número 5. Las primeras acciones de la élite cusqueña contra los españoles en el proceso de conquista fue liderada por... ¿Quién lideró las primeras acciones de rebelión o de resistencia? Manco Inca. Manco Inca, pues muy bien. Carita feliz para ti. Muy bien. Número 6. En la guerra de la conquista del Perú, Francisco Pizarro contó con apoyo político-militar de las etnias, o sea, de los diferentes pueblos. ¿Cuáles fueron? ¿La C? No. No. Fueron los cañaris, los chachapoyas y los huancas. ¿Por qué? Porque acuérdate que los huancas, ¿no? Le tenían cólera pues a Atahualpa, ¿no? Y por eso pues se apoyaron, igual que los cañaris, igual que los chachapoyas, ¿ya? Cañar, chachapoya y huanca. Cañar, chachapoya y huanca. Número 7. A ver. El descenso poblacional que experimentó la población nativa de América por la conquista española a principios del siglo XVI se debió a... Ahí, en estos sitios, pues morían los indígenas, pero en grandes cantidades, ¿no? Por el abuso. Con los españoles. Los enfrentamientos con los españoles.
No. Las enfermedades. La, las enfermedades. La explotación en los centros mineros a los que fueron sometidos los indígenas, ¿no? Por eso que hubo, o sea, murieron un montón de gente, un montón de indígenas, ¿sabes por qué? Porque los metían pues, a las minas a trabajos forzados. Oye, no les daban de comer, ni agua, ni nada, y los sacaban muertos, pues. Por eso que la población comenzó a descender considerablemente, ¿no? No por las enfermedades, porque digamos, y dicho sea de paso, los indígenas eran fuertes ante todo tipo de enfermedad y conocían, ¿no? Conocían, digamos, los remedios que usualmente no estaban en las plantas, ¿no? Entonces, ese fue, ¿no? Ese fue la explotación en los centros mineros. Ahí pues habían una serie de abusos, ¿no? Como te digo, no les daban ni agua a los pobres y los sacaban muertos. Como si nada, los sacaban muertos. A ver. La otra, a ver, 8. La misión fundamental del licenciado don Pedro de Lagaje en el Perú fue... A ver, ¿Cuál? B. ¿Perdón? La letra B. La letra B de bueno. ¿Qué dice la letra B de bueno? Castigar el asesinato de Francisco Pizarro por los almagristas. Esa fue la misión fundamental de don Pedro Lagasca. ¿Con qué misión vino, pues, encargado por los reyes católicos? ¿Con qué misión vino? Porque el dicho de otra manera la pregunta, ¿no? O sea, acá solamente misión fundamental del licenciado don Pedro de Lagaste en el Perú. Pero lo importante es que con qué misión fue enviado pues, por los reyes católicos, ¿no? ¿Para qué fue enviado? Reprimir a los encomenderos. Bueno, más que eso, ¿no? Es organizar, ¿no? A todos para poder, de alguna manera, reprimir, ¿no? A los encomenderos que se rebelaron contra la corona. Acuérdate que los encomenderos se rebelaron contra la corona. ¿Por qué? Porque les quitaron, pues, ¿no? Les quitaron y justamente Lagasca venía con esa misión, ¿no? Venía con esa misión, pues los encomenderos eran abusivos, ¿no? Y obviamente se rebelaron contra la corona y no querían mandar nada, pues, ¿no? Entonces, esos eran ingresos, ¿no? Para la corona. Entonces, la respuesta es, pues, ¿no? Reprimir a los encomenderos que se rebelaron contra la corona. 9. En la batalla de Jaquijahuana, en 1548, fue derrotado el plan de los... La B. Perdón, la B, encomenderos peruanos para separarse de España.